Vamos al tema. La primera frase que abre la Carta de la Tierra, que a mi juicio es el documento más importante del principio del siglo XX. La primera frase, yo participé del grupo, incluso en la redacción del documento, con la orientación de Gorbachev y otros nombres importantes de la, más bien de la política internacional, pero también de la ciencia. Paulo Freire estaba mientras vivía en el grupo. La primera frase dice lo siguiente, primerísima frase: estamos en un momento de la historia en que la humanidad tiene que hacer una elección. La elección es esta. Tiene que hacer una decisión. La decisión es esta. O hacer una alianza global para cuidar la tierra y unos a otros, o entonces arriesgar el desaparecimiento de la especie humana, la devastación de la biodiversidad. Primera frase. Éramos 23 del grupo y 2 cientistas que nos acompañaban y decían, eso es escandaloso, es apocalíptico, va a asustar a la humanidad, no podemos empezar así. Entonces enviamos la frase a 3 grandes centros de investigación mundial, que es MIT, en Harvard, la Real Academia de Londres y el Instituto Max Planck de Múnich. Y los 3 han contestado. Con los grandes datos que tenemos en nuestras grandes computadoras, ustedes no solamente pueden, sino deben decir eso. Deben decir eso. Yo creo que tenemos 2 amenazas, como nunca antes de la historia, como decía Lula, pero antes de él lo decía la Carta de la Tierra, como nunca antes de la historia, tenemos que tener un nuevo comienzo. Porque como nunca antes de la historia enfrentamos una situación en que nuestra especie, como ser humano, sapiens y demens, yo añadiría otra vez demens, duplamente demens, que la especie humana puede desaparecer. No la Tierra, porque la Tierra puede seguir adelante sin nosotros y mejor. Porque ella no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de la Tierra. Entonces, podemos poner fin a nuestra especie por 2 fuentes de destrucción. Una, que hemos construido la máquina de muerte de la tecnociencia con armas nucleares, nucleares, químicas y biológicas, que se puede destruir la humanidad por 25 formas diferentes, toda la humanidad. Una vez yo pregunté en la pausa de café a Gorbachev si era verdad que él podía coger el teléfono rojo y deslanchar una guerra nuclear. Él me decía, bof, había 2 generales locos que de tiempos en tiempos me hablaba al oído, vamos a un encuentro final con Occidente, vamos a una guerra nuclear. Y él sonreía diciendo, solamente con las armas que nosotros rusos tenemos, dispensamos las americanas, inglesas, francesas. Yo puedo destruir varias veces toda la humanidad sin quedarse uno para contar la historia. Pero esa es la realidad que tenemos. No hay que olvidar que el emperador negro Barack Obama tiene 500 bases militares en el mundo con 600.000 soldados y en todas ellas hay ojivas militares, ojivas atómicas. Yo estoy repitiendo el discurso que el presidente de la ONU, el ex canciller de Nicaragua, Miguel Escoto, al asumir la presidencia, dijo esos datos, que hay 300 aviones que continuamente vuelan con ojivas nucleares que pueden ser disparadas dentro de 1 minuto y medio. Y ahí dijo él,
el gran país terrorista del mundo es Estados Unidos. Ahí toda la delegación americana se levantó y se marchó. Pero esa es la verdad. Entonces, por esa parte, hay una amenaza concreta, real, y sabemos que la seguridad nunca es absoluta. Hemos visto eso en Chernobyl, en Japón, en Fukuyama, que nunca es absoluta la seguridad. La energía nuclear, como ahorita que aquí lo subrayó muy bien, es absolutamente letal de todos los tipos de vida. Una parte. La otra parte de destrucción posible de la humanidad es el caos que hemos creado en el sistema Tierra, que se manifiesta por el calentamiento global. Entonces lanzamos en el año 25 mil millones de toneladas de dióxido de carbono en el aire, y eso está creando el calentamiento, y luchamos para que no llegue a 2 grados Celsius. Pero lo peor no es eso. Lo peor que en los últimos 5 años, con el deshielo de las calotas de los polos, calotas se dice, calotas polares, los cascos polares, el derretimiento del permafrost, que es el suelo de toda norte de Canadá, toda parte norte de Rusia, hasta toda Siberia, se está derretiendo por el calor y está liberando millones de toneladas de metano, que es 23 veces más dañino, destructivo que el dióxido de carbono. Y el óxido nitroso, que es 40 veces, que es ese que viene de los fertilizantes de la agricultura, que es 40 veces más dañino que los demás. Eso está creando un volumen de agresión que hace 2 años la comunidad científica norteamericana, no un cientista o otro, James Lovelock o Rees, otros, no. La comunidad científica americana mandó al Parlamento de Estados Unidos para que ellos tomaran decisiones políticas a base de datos científicos, y lo enviaron también en Cancún. El año pasado yo estaba presente incluso, para que los decision makers, los que toman decisiones, tengan datos reales. Y ahí decía lo siguiente: si no cuidamos, dentro de 15, 20 años al máximo, podemos conocer el calentamiento abrupto, como ocurrió hace 13.000 años al principio del Holoceno, la era de hielo. El calentamiento abrupto hace que el calentamiento salte de 2 grados a 5 o 6 grados Celsius. Y ahí dicen ellos, con ese tipo de temperatura, ninguna forma de vida que conocemos va a subsistir. Y los seres humanos, porque tienen tecnología, pueden crear oasis, islas, puertos de salvación para algunos, pero gran parte de la humanidad va a desaparecer, junto con la biosfera. Entonces, eso no es sin sentido. Entonces, por esa razón, que yo casi como un imperativo ético, digo, tengo que cambiar el tema, porque una teología que no toma eso en cuenta, no es, según Juan Pablo II, hablando de mí, no es una teología seria. Hay que tomar en serio los temas. Todo eso que hemos discutido es importante, pero bajo la condición que la Tierra puede seguir, que nuestra civilización permanezca. Y eso no está garantizado. Carl Sagan, el gran cosmólogo norteamericano, uno de los responsables que los americanos fueron a la Luna y volvieron, dejó en su testamento las siguientes frases: las fuerzas directivas del universo y de la Tierra ya no garantizan más el futuro de la Tierra. El futuro de la Tierra, como tierra viva, depende de una decisión política de los humanos. Si los humanos no toman en tiempo esa decisión,
van al encuentro de la oscuridad. Entonces, y ahí se podría muchos datos, y yo, mi último libro el año pasado tiene ese tema: proteger la tierra, cuidar de la vida, cómo evitar el fin del mundo, cómo escapar del fin del mundo. Ahí reúne muchas autoridades científicas, historiadores y sociólogos que secundan ese tipo de reflexión. Entonces yo veo la relevancia para nosotros teólogos y teólogas tener que pensar en qué medida el capital simbólico, todo lo que tenemos de la herencia bíblica, la herencia del judeo-cristianismo y de las religiones, cómo podemos ayudar a transformar una tragedia visible en una crisis de purificación que nos permite dar un salto de calidad en dirección de otro tipo de civilización, otra forma de habitar el planeta y entonces sobrevivir. Entonces esa parte de la ecología es una amenaza, porque hemos conocido los límites de la Tierra. La Tierra necesita 1 año y medio para reponer lo que nosotros le quitamos durante 1 año. Entonces la Tierra ya no tiene sustentabilidad. El último relatorio de la ONU sobre una evaluación ecosistémica del milenio, que va hasta 2005, dice lo siguiente: de los 24 elementos fundamentales para la vida, 15 de ellos están en gran grado de degeneración, que es agua, que son suelos, que son fibras, que son alimentos, que son semillas. Mi español un poco mejor lo que el Trey Beto que escuchamos ayer. Entonces me permito que ustedes me corrijan, por favor. Entonces, la Tierra está cansada, la Madre Tierra ya no aguanta. Y si nosotros, eso fue calculado matemáticamente con detalle, si se socializara, no, el nombre no me gusta alguno, si se democratizara, el bienestar que nosotros tenemos, o que el mundo organizado tiene, para toda la humanidad, necesitaríamos por lo menos 3 tierras iguales a esta, lo que es imposible. Entonces, no tiene futuro esto, no tiene futuro. Y ahí nos recordamos lo que está en el segundo volumen, ahora sí, cito a San Marx. Porque en eso él ha dicho una verdad, que como dice San Tomás de Aquino, si es verdad, viene del Espíritu Santo. Sea por el ateo Aristóteles, sea por el revolucionario Marx, pero si es verdad, viene del Espíritu Santo. Y hay Marx, que no tenía los datos nuestros, pero era genial en percibir las tendencias del capital. Decía, el capital tiene una tendencia de destruir las 2 columnas que lo sustentan, que es sustituir la fuerza de trabajo por la máquina, y la otra va a explotar de tal manera la naturaleza que va a degenerarla, devastarla. Nuestra generación está asistiendo exactamente a esto. La sustitución de los puestos de trabajo por el robot, por la automación, por todo eso que conocemos, creando un ejército enorme de desempleados sin trabajo, que nunca reingresarán al mundo del trabajo, ni están en el ejército de reserva, están fuera, no cuentan. Y otra parte, la devastación de la naturaleza que estamos asistiendo. Por eso hay todo un grupo de grandes economistas que vienen de la sociología, que dicen que el capital ha cumplido su misión histórica
no tiene más condiciones de autorreproducción. Eso significa que él se da cuenta de sus límites y por eso tiene que crecer en violencia, en imposición, porque no tienen más argumentos ni nada para convencer a las personas, sino la violencia y el sometimiento y una acumulación como nunca antes en la historia, lo que estamos asistiendo. Entonces, esto constituye un complejo de amenazas que pesan sobre nuestro futuro. Y ahí yo creo que es importante rescatar dos discursos que hay articulados, porque aprendemos la teología de la liberación que no se puede hacer directamente la aplicación de los conceptos teológicos bíblicos a la praxis. Tenemos que conocer un poco la realidad, la mediación socioanalítica. Entonces, la mediación ahora de realidad, de conocimiento, cómo funciona la realidad. En el fondo, digamos eso, en el fondo, si nosotros respetamos la dinámica de la naturaleza, conocemos las leyes de cómo funcionan los ecosistemas, podríamos seguir utilizando las bondades de la naturaleza, como dicen los indígenas. Nosotros hablamos de recursos, porque somos materialistas. Un poco más humanistas decimos los bienes y servicios de la naturaleza. La población andina dice no, las bondades de la Pachamama, que es otra cosa. Si nosotros conociéramos y respetáramos eso, podríamos seguir tranquilos en dirección del futuro. Pero como hemos superado, nos considerado en la posición adámica de dominar la tierra, estar sobre ella, sin darse cuenta que somos parte de ella, entonces vamos destrozando, explotándola cada vez más. Entonces yo creo que hay dos tipos de discursos que hay articulado. Rápidamente el discurso de las ciencias nuevas, de la tierra y de la vida, y ahí releer la gran tradición bíblica y teológica que nos ayuda a crear valores, actitudes y formas diferentes de relación con la producción, el consumo y el cuidado que hay que tener con todos los que viven y existe, por todo lo que existe y vive, merece existir, merece vivir. Entonces, muy rápidamente, yo quiero mantenerme dentro del esquema. Yo creo que hay que partir con los datos importantes, que es un cierto consenso en la comunidad científica, que nosotros estamos dentro de un gran proceso de evolución. Yo creo que una de las cosas más importantes, a mi juicio, el mundo de la ciencia ocurrió con las tesis fundamentales de Ilya Prigogine, que es uno de los más grandes científicos que murió hace 2 años, un ruso que vivió en Bélgica y en Estados Unidos, que la importancia de Prigogine fue mostrar lo que los demás, Heisenberg, Einstein y todos ellos dejaban la vida fuera, que la vida no pertenecía al proceso de evolución, ellos trabajaban la evolución del cosmos, de los cuerpos, de la materia. Ilya Prigogine aplicó la física cuántica a los procesos de la evolución y mostró que la vida es un momento del proceso de la evolución. Cuando se alcanza cierto nivel de complejidad, se crean órdenes más altas y la vida emerge como un imperativo cósmico, en cualquier parte que sea del universo, pero aquí también. Y con eso se ha unificado la visión de la evolución, que empezó, para decirlo muy rápidamente, no puedo entrar en eso, pero está ahí en los libros, que hay esa energía de fondo, que llaman ellos de vácuo cuántico, que de vácuo, de vacío no tiene nada, que es el abismo alimentador de todo el ser, un océano sin límites de energía, que es el antes del antes de todo lo que existe. De ahí salen todos los elementos
y uno se cristaliza y crea un punto milionésimo de tamaño menos que una aguja. Después se inflaciona. El único concepto de inflación positivo que hay, que se inflaciona y ahí explota y da origen al universo. Las energías originales, los top quarks, los elementos mínimos que crean las grandes energías que se condensan, crean las grandes estrellas rojas, desde las cuales, como una fornalha, se forjan todos los elementos que constituyen el universo. Ellas explotan, lanzan en todas las direcciones esos elementos y crean las galaxias, las estrellas, los planetas. Entonces hay el elemento cósmico inicial, el elemento químico, la creación de todos esos elementos que constituyen el universo en nosotros. Y eso se evoluciona cada vez más creando órdenes, porque venimos de un gran caos, un gran desorden. La evolución es un intento de poner orden en todo eso. Por eso la evolución es autocreativa, ordenadora, y llega un punto que emerge y rompe la vida en términos de alta complejidad de energías y partículas elementares, que es el momento biológico. Y como subcapítulo de la vida emerge la vida humana, como consciente, como portador de cuidado, de amor, y es cada persona. Y esa conciencia se generaliza, ocupa todos los espacios y crea otra situación que es la actual que tenemos, la globalización, no como fenómeno económico, ni siquiera antropológico, como lo veía muy claro Teilhard de Chardin ya en 1933, en el desierto de Gobi, en Chile. La irrupción de una nueva conciencia que él llama la noosfera. Noosfera de mentes y corazones unidos dentro de la misma casa común. La especie humana se descubre como especie humana, no como argentinos, no como americanos, no como chinos, sino como seres humanos habitando un espacio pequeño del cosmos que es la Tierra. Y es el momento de la globalización en que estamos viviendo ahora. Entonces, una etapa más avanzada de ese proceso, donde nosotros copilotamos la evolución por las formas tecnológicas. Pero lo hemos hecho de tal manera que nos hemos mostrado más Satán de la tierra de que el ángel bueno que la protege. Entonces, esa visión nos muestra que dentro de eso, y ahí yo por lo menos pienso en la línea de la tradición franciscana, de Teilhard de Chardin, mi primer libro que yo perpetré fue ese, el Evangelio del Cristo Cósmico, ya en 1971, que era pensar Cristo emergiendo de la materia hasta irrumpir en la conciencia de un judío de Nazaret, Jesús, y que esos elementos están dentro del universo y siguen adelante, que se han cristalizado en él, pero están abiertos a otras expresiones porque pertenecen al misterio de la creación, y no solamente el misterio de la redención, de la encarnación, sino la creación está ordenada a esa convergencia. Entonces, la otra visión que es desde ahí pensar, digamos, la contribución que nosotros como teólogos judío-cristianos tenemos y podemos dar, y las demás religiones también, que es desde ahí releer las claves fundamentales de nuestra teología. Yo creo que primero es pensar el Dios cristiano como Trinidad. Generalmente no pensamos como Trinidad, como el viejo monoteísmo. Importante pensarlo como Trinidad. Capra, que leyó mi libro sobre Trinidad en tradición inglesa, me escribió diciendo: ahí tenemos el concepto de Dios adecuado a la comprensión moderna. Porque Trinidad significa comunión, relaciones inclusivas de todos con todos, y es exactamente la estructura del universo. El universo no es hecho de la suma de todos los seres,
sino que es la articulación de todas las redes de energía y de interconexiones que existen. Ya lo subrayaba siempre en las clases Heisenberg, que todo tiene que ver con todo, en todos los momentos, en todas las circunstancias, todo es relación y nada existe fuera de la relación. Pues el dogma trinitario dice esto, desde la más vieja tradición, que son los tres eternamente interrelacionados, uno por el otro, con el otro, para el otro, jamás sin el otro. Entonces, si Dios es relación, comunión, el universo es espejo de la creación, es una red inmensa de interdependencias, de comunión de todos con todos, incluso los más débiles, porque ellos también revelan algo de Dios. Tenemos que releer, soy muy rápido aquí porque no quiero ocuparlos demasiado. También la creación, la teología de la creación, pensarla desde la física cuántica como esa energía de fondo que continuamente está sustentando el universo y cada uno de nosotros. Y lo que la teología decía, la creación continua, y que Eruga nos recordó ayer, que Dios continuamente está diciendo fiat, y si no lo dice la palabra creadora, todo vuelve a la nada, vuelve a ese océano infinito de posibilidades, virtualidades. Entonces Dios está continuamente creando, está presente esa creación. Y ahí rescatamos la vieja teología de la Iglesia Ortodoxa de la pericóresis, o la tradición más reciente de la teología protestante alemana, del panenteísmo. Panenteísmo no es panteísmo, que todo es Dios. Panenteísmo significa que Dios está en todo y todo está en Dios. Entonces es superar el foso entre criatura y creador, trascendencia y inmanencia, sino poner la transparencia. Están presentes. Entiendo que yo trabajé mucho eso, la transparencia como categoría típicamente cristiana, no pagana y griega, como que manejan siempre trascendencia, inmanencia, absoluto, relativo. Digo, no. Con la encarnación se inaugura otra categoría, que es la presencia de uno al otro, que hace que sean transparentes. Y ahí entonces la creación con Dios, el panenteísmo, Dios continuamente presente en todos los avatares incluso. Y Moltmann subrayó eso, John Sobrino y otros, que Dios también sufre en su proceso de evolución, está dentro, porque la Tierra ha conocido el universo 15 grandes devastaciones. Y una de ellas, 90% de toda la vida desapareció. Y la Tierra tuvo que trabajar más de 10 millones de años para rehacer con otros seres nuevos. Entonces, repensar la creación como algo dinámico, que está en evolución de Dios, el Cristo resucitado cósmico dentro. Repensar la cristología más allá de la cristología de la encarnación, sino la cristología de la resurrección, donde Jesús rompe las dimensiones de espacio y tiempo. Y ahí lo importante, la teología de Efesios y Colosenses, el prefacio de San Juan, la epístola de los Hebreos, el Cristo cósmico, que está presente en toda la realidad, el famoso himno del apócrifo de San Tomás, 104, corte la leña, estoy dentro de ella, levante la piedra, estoy debajo de ella, porque estaré con vosotros hasta el final del mundo. Entonces, da una presencia cósmica de Cristo en todas las realidades. Y del Espíritu Santo, como se subrayó mucho ayer, que llega siempre antes del misionero, que está siempre en acción en el mundo y no puede ser controlado ni encajado. Y es la dificultad de la teología de pensarlo, porque se piensa a Dios en evolución, como energía, no como sustancia, no con las categorías griegas, que toda nuestra teología está fundada en esa matriz. La matriz de la identidad, del ser aquí no, es del devir, de energía, de creación, de manifestación, de irrupción, pasión, espíritu como la fantasía de Dios. Entonces, repensar el espíritu, como dice un verso antiguo, que estaba ya en los griegos, después en otras partes,
que el espíritu que duerme en la piedra, que sueña en la flor, que despierta en los animales y sabe que está despierto en los seres humanos y que siente que está despierto en las mujeres. Entonces el espíritu que está dentro de la creación, empujándola a su convergencia escatológica. Y así de pensar distintos temas de la teología, incluso la iglesia como el grupo que toma conciencia de eso, se organiza alrededor de eso y sabe que esas energías están en toda la realidad. Y ella tiene una función sacramental de visibilizar lo que está ahí, escondido. No es que América Latina no existía antes de Colombo llegar acá. Él no inventó América Latina. Primero que invadieron América Latina, entonces ya existe. Pero existía mucho tiempo antes. Así es con la realidad de la gracia, del misterio salutis, del reino que está difundido en todas las realidades. Como repite muchas veces Carlos Mestres con mucha verdad, que Dios viene mezclado con las cosas. Y la fe que se transforma en mística lo descubre mezclado en todas las cosas, incluso en las más contradictorias, porque ahí descubre el Dios crucificado. Nosotros, la teología de liberación, especialmente a partir de Gustavo, ayer apareció muy claro eso. Pobre sí, pero más que todo, el sufriente, la humanidad crucificada, el mundo de los sufridores, que es la dimensión más terrible que hay. Porque pobre puede ser una categoría un poco abstracta, pero aquí no, el sufrimiento involucra a la persona. Entonces, yo voy caminando al final porque vamos a discutir un poco. Uno científico, y es un poco un lenguaje, digamos, aceptado, que vivimos dentro de una nueva era geológica, llamada antropoceno. Antropoceno es una expresión creada por un Nobel de Química, Paul Kreutzer, que dice: antropoceno es la era en que el ser humano es la gran amenaza del sistema vida de la Tierra. El gran meteoro rasante que cayó en América Central y destruyó los dinosaurios. Entonces nosotros que somos dinosaurios de la teología de la liberación tenemos que hacer una foto para no desaparecer. Que el gran dinosaurio, el gran meteoro rasante se llama ser humano. Ser humano. Y eso es lo nuevo. Michel Serres, el gran pensador de la ecología francés, su último libro se llama Guerra Total. Yo fui a leer el libro, me sorprendí, porque la guerra total es una invención de Hitler. Total el Krieg, matar todo, niños, puentes, casas, destruir todo lo que existe. Entonces dice Michel Serres, la humanidad se reunió y decretó una guerra total a Gaia, a la Tierra. Y la ataca en la tierra, en el suelo, en el mar, en el aire, por todas las partes. Pero dice, engaña, no tiene ningún chance de ganar esa guerra. Porque la tierra no necesita de nosotros. Puede considerarnos una célula cancerígena y expulsarnos. Entonces no somos más amigables. Y como nosotros hacemos, expulsamos un tumor que tenemos, ella puede hacer eso y decir: he sufrido demasiado con ustedes, y nos expulsa. Y no es imposible que ocurra. El último dato que Edward Wilson, el más grande biólogo vivo hoy en Harvard, el último dato publicado el año pasado de la devastación que estamos haciendo es que cada año, no es muy seguro los datos, pero el mínimo dice entre 27.000 a 100.000 especies de seres vivos, de organismos vivos, desaparecen a raíz de la agresión intensiva de los seres humanos, que están creando formas de intervención en la naturaleza cada vez más eficaces, cada vez más sutiles, cada vez más tremendas. Entonces es una devastación que estamos haciendo. Y ahí pone
no es imposible que entre esos 27.000 y 100.000 esté la especie humana. Y que tal vez más adelante, en el proceso de la evolución, aparezca otro ser complejo que pueda soportar el espíritu. Y un biólogo francés, Jacob Monod, el primo de Jacques Monod, dice: existe un candidato, tiene una lula, que no es nuestro presidente Lula, tiene una lula que tiene 2 memorias, los ojos como nosotros, una gran complejidad. Es el próximo candidato a soportar el espíritu. Lo que no significa que va a subir las escaleras de aquí, ocupar nuestros lugares y dictar clases. No, se va a demorar muchos millares de años. Pero si nosotros desaparecemos, la luna está ya lista para ser nuestra sucesora. Entonces,